La hermenéutica. ¿Cuándo surge la hermenéutica? En el siglo XIX, cuando la hermenéutica pasa de una interpretación meramente exegética de los textos históricos a una reflexión y problematización de la comprensión en tanto tal. Esta reformulación del concepto de comprensión se inicia en la concepción del hombre elaborada por Heidegger. Fueron los alemanes Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, Edmund Husserl, Wilhelm Dilthey, quienes emplearon la hermenéutica como método, pretendían explicar toda manifestación de la vida del hombre. Concepto. El término hermenéutica deriva directamente del adjetivo griego, que significa saber explicativo o interpretativo, especialmente de las Sagradas Escrituras y del sentido de las palabras de los textos, así como en análisis de la propia teoría o ciencia volcada en las exegesis de los signos y su valor. En otras palabras, es el arte de pretender explicar, traducir o interpretar los textos para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Entre las características generales de la hermenéutica se encuentra la lingüística del ser, donde la realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes y creencias que fundamentan nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre. El ser es temporal e histórico. A medida que se agrandan las distancias entre quien habla y quien escucha, lo que hace más patente la necesidad de aclarar conceptos y términos, de explicar, de ilustrar. El texto y su contexto. El texto y su contexto son las dos caras que presentan siempre la literatura y que van íntimamente unidas cuando interpretamos los mensajes implicados. Podríamos decir que el contexto es todo lo que rodea al texto y que puede ser carácter multipolar. Son las circunstancias en las que transcurren los hechos que figuran en el texto, es decir, el entorno y el momento en el que se desarrolla la historia. Aquí podemos hablar de hermenéutica textual, cuyos propósitos básicos son establecer los principios, métodos y reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. De manera que durante el proceso inteligente, el lector se da cuenta de la idea exacta del autor. Toda práctica hermenéutica tiene la forma de un diálogo que, de no ser por sentido implícito, no podrá pronunciarse una sola palabra que pudiera dar continuidad a dicho diálogo. Este diálogo es una conversación que alguien mantiene bien sea consigo mismo o con otra persona. Exegesis hermenéutica. La exegesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Es buscar, excavar, desmenuzar y desenvolver el contenido de un texto. La distinción entre exegesis y hermenéutica es una línea delgada. Mientras que la exegesis es el acto de extraer el significado de un texto bíblico, la hermenéutica estudia el lugar del significado y los principios de la interpretación bíblica. Por consiguiente, las funciones de ambos términos no son las mismas, sino que se complementan. En el campo jurídico, la exegesis es uno de los métodos de hermenéutica jurídica que tuvieron su auge con el Código Napoleónico. Básicamente, la exegesis pretendía eliminar la acción del juez, pero luego de la Revolución Francesa se considera que todos los hombres son iguales. ¿Cómo hacer una exegesis hermenéutica? Primero se selecciona el texto, buscar el autor del texto, lugar donde se escribe, conocer los destinatarios, la fecha, es decir, cuándo se escribió, el objetivo del autor, cuál es el mensaje o el propósito del autor, contexto literal, general, específico o social, lenguaje, en qué idioma se escribió, analizar imágenes, símbolos y figuras, géneros del libro y del texto, y finalmente, preguntas generales y específicas. Relación entre texto y lenguaje. Cuando hablamos o escribimos, construimos textos y, para hacerlo, tenemos que dominar muchas habilidades. Gadamer sostiene que el lenguaje solo realiza su verdadero ser en la conversación, en el ejercicio del entendimiento mutuo, mediante el cual pueden ser abordados y eventualmente ser resueltos los malentendidos. Comunicación y texto. Todo intento de comunicación implica un proceso de codificación por parte del autor y de codificación por parte del lector.
Los códigos mismos no siempre se encuentran explícitos en un texto. A veces, el simple proceso de análisis de las partes puede descubrir elementos que antes quizás no veíamos. Pero en otras ocasiones, el proceso de codificación depende de una perspectiva que solo se adquiere a través de una experiencia vivida en propia carne. Por supuesto, ello no significa que la comunicación o el diálogo no sea posible, solo que debemos ser conscientes de la dificultad de formular y comprender dichas posiciones.